5782. Nosotros sabemos que el 80 es boca y que el 2 es casa. Este año, hermanos, el Espíritu está hablando fuerte en su casa, en su iglesia. Y esta década, hermanos, es demasiado importante, así que hay que tener oídos abiertos a lo que el Espíritu está diciendo. Y una cosa bien importante, ni siquiera hay que ser profeta, hermano, porque los profetas no somos una clase exclusiva. Es algo que Dios está usando en este momento. Pero hay algo que Dios está hablando en este tiempo bien fuerte, y es que ha llegado el tiempo del levantamiento de su iglesia gloriosa. Amén. No son casualidades todas esas enseñanzas que nos han estado trayendo. Así que como vamos a hablar de la iglesia gloriosa que Dios está levantando, vamos a empezar con una explicación de lo que es gloria realmente. Yo siempre cuando voy a definir gloria, digo esto, porque es la mejor forma que yo he encontrado para explicarlo. La gloria es la expresión máxima de algo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la gloria del día, estamos hablando del mediodía, que es donde el día está en todo su esplendor. Y cuando nosotros estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de una esfera donde Dios se está manifestando y autorrevelándose. Como la gloria es una expresión máxima, hermanos, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de una forma que Dios se está autorrevelando y por lo tanto es la expresión máxima porque nadie habla mejor de Dios que Dios mismo. La gloria es cuando Dios hace presencia, sea en una persona o en una atmósfera, en un lugar, cuando Dios hace presencia y empieza a autorrevelarse, a mostrar que es Él. La gloria es una cosa tan fuerte, hermano, a causa de su presencia, que cuando usted llega y entra a una estancia donde su gloria se está manifestando, hasta los inconversos dicen, aquí está Dios. Porque es Dios hablando de Dios, es Dios testificando de Dios. ¿Y qué es lo que está testificando? Está testificando lo que hay en su corazón. Cuando la gloria de Dios, cuando la presencia está bien intensa y llena una habitación, llega el momento que no hay ministro que se tenga que mover. Dios mismo está haciendo las cosas y la gente empieza a ser sanada, empieza a ser libertada, empieza a entender cosas. El fuego por Dios se empieza a despertar porque Dios está hablando de su corazón. Por lo tanto, podemos decir que la gloria es la esfera del corazón de Dios. Amén. La gloria emana de Él. Su gloria, cuando Él hace presencia, la gloria de Él, el testimonio de Él, el corazón de Él, es algo que sale de Él. Por lo tanto, iglesia que Dios está levantando para manifestar su gloria en una intensidad mayor. Debemos entender esto. Nunca habrá gloria si no hay presencia. Porque lo que genera su gloria es su presencia. La iglesia gloriosa es la iglesia que vive en la presencia, y lo que está protegiendo es la presencia y no ningún llamado, ni ninguna unción, ni ningún puesto, no, en lo que yo vivo es una relación íntima de su presencia. Esa es la iglesia gloriosa. Esa iglesia, hermanos, no va a estar descansando en el llamado. Esa iglesia descansa en la relación. Cuando la iglesia descuida la presencia, cuando la iglesia
descuida la presencia, pierde la manifestación de esa gloria. ¿Y usted sabe cuál es la señal de que no hay gloria? Que todo es mecánico. Las enseñanzas son mecánicas, las oraciones son mecánicas, hasta la profecía es mecánica. Hay gente que se levanta a profetizar y ya tú sabes de antemano qué es lo que va a profetizar. Porque cuando se descuida la presencia, escúcheme, se sustituye la gloria por el conocimiento. Se cambia el oro por el bronce. Se sustituye la gloria, escúcheme bien el que tenga oído, se sustituye la gloria de Dios que se genera a causa de que tú tienes una relación con su presencia, se sustituye esa gloria, óigame, por el compromiso que Dios tiene con el llamado que nos hizo. Y hay gente que descuidó la gloria en la iglesia, hermanos, y descansa en como Dios me llamó, tiene que respaldar. Pero este es el tiempo para este momento. El de Ageo 2:9 es el texto de este momento, entendiendo que la gloria es la consecuencia de su presencia. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y si la gloria de este tiempo que se está levantando es mayor que la que ya hemos visto, hermanos, eso significa que vienen unos niveles intensos del derramamiento de la presencia de Dios con nosotros. Si la gloria es mayor, la presencia es más intensa. Y esa gloria va a ser mayor que la que se manifestó en el reinado de David, en el reinado de Salomón, en el reinado durante la iglesia primitiva. Esa gloria va a ser mayor. Y le digo aún más, y no se me escandalice. Esa gloria va a ser mayor que la que Jesús manifestó en la tierra. Jesús dijo esto: gloria mayor, gloria postrera, iglesia gloriosa, iglesia que está en su presencia. Jesús dijo esto: ustedes harán cosas mayores que yo. Y ahí lo dejamos siempre. Pero vamos a terminar el pasaje. Dice, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ya no es el Jesús de la tierra. La gloria primera de Jesús. Yo sé que está. La gloria primera de Jesús fue cuando Él estuvo en la tierra. Y esa es la gloria, escúcheme porque esto es un misterio. Esa es la gloria del Adán que está venciendo las obras del diablo. Ese es el Adán que está recuperando una dimensión que se perdió. Esa es la gloria primera, la del Adán venciendo. Pero la gloria del que resucitó. Ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre. La gloria del que resucitó, la gloria postrera, no es la gloria del que está venciendo, hermano. Es la gloria del que ya venció. Es la gloria del que está sentado en el trono. Un misterio es su muerte y un misterio es su resurrección y un misterio es su ascensión. El misterio de su muerte es que yo soy salvo. El misterio de su resurrección me capacita para una gloria mayor. El misterio de su ascensión es que yo me relaciono con el que está en el trono. La relación de la iglesia gloriosa con la presencia de Él es la relación con el Jesús del Apocalipsis. El Jesús de los evangelios, mi hermano, es solamente el punto de partida para la iglesia gloriosa. Al diablo le interesa que la iglesia le interese más que mantenerse en el Jesús de esa gloria primera. Pero mire lo que dijo Pablo. Mire lo que dijo Pablo en 2 de Corintios.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él murió, resucitó y ascendió. Y ese es el que conocemos. Y nosotros necesitamos, en este levantamiento de la iglesia gloriosa, hermanos, la revelación del misterio de la resurrección. Escúcheme. Él estuvo en la tierra. Diga, en la tierra. Él estuvo en la tierra, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo lleno de su gloria. Era un cuerpo lleno de la gloria celestial que estaba en la tierra. Él resucitó en la tierra, Él no resucitó en el cielo. Y Él estuvo 40 días en ese cuerpo lleno de gloria en la tierra hablando del reino. Porque su cuerpo, que es la iglesia, es ese cuerpo. Nosotros ahora somos el tabernáculo que es Él, llenos de esa gloria. En hebreo, la palabra presencia es la palabra panim, que significa rostro. Estar en su presencia es estar delante de su rostro. Los de Emaús, la referencia que tenían, escúchame iglesia, la referencia que tenían los de Emaús eran los de Jesús en su carne cuando caminaba en la tierra. Por eso cuando se les acercó en el camino, diga, en el camino. Diga, yo voy a hacer un camino. No les reconocieron el rostro porque la referencia era el otro Jesús. Pero en este tiempo, hermanos, la iglesia va a conocer el rostro del resucitado, porque viene una presencia más intensa a su iglesia. En el asunto del becerro de oro, Moisés estaba intercediendo, mi hermano, para que la presencia no los dejara, porque Moisés sabía que aquí el asunto es la presencia. No importa apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, iglesia que tiene un llamado, ir por todo el mundo. O sea, esto no es para líderes, esto es para todo el mundo. La iglesia también tiene un llamado. Ir por todo el mundo, sanad enfermos, libertad a la gente, resucitar muertos, hagan discípulos. Eso es parte de la comisión. Y Moisés estaba intercediendo después del asunto del becerro de oro, porque Moisés sabía una cosa: esto es asunto de presencia. Mira lo que le dijo Moisés en Éxodo 33. Mira lo que le dijo. Tú me dices que me has conocido por nombre. O sea, Moisés le estaba diciendo a Dios: tú me llamaste y yo sé que tú me llamaste. Y le dice: y tú me dices que yo he hallado gracia ante tus ojos. En otras palabras, tú me dices que tú me ungiste y yo sé que tú me ungiste, Señor. Pero óyeme bien, mira lo que le dijo en esa conversación. Ángelo, por favor. En esa conversación como está en la NBI. Pero o vas con nosotros, porque es cuestión de presencia, o vas con nosotros, o mejor no nos movemos de aquí. No nos haga salir de aquí. La intercesión de Moisés era una intercesión profunda, hermanos, por la presencia. Y yo quiero que usted note algo. Se puede tener llamado y no vivir en la presencia. Y se puede tener unción, pero si no estás en la presencia, el aceite se va a poner viejo y se va a gastar. Porque lo que alimenta la manifestación de la gloria es la presencia. Y es su presencia la que va a señalar. Ustedes saben que estamos en un tiempo que se están dividiendo las cabras de las ovejas
y se está manifestando. Dios ya empezó a hacer divisiones y se está empezando a revelar cuál es la verdadera iglesia. Pero hay un texto, búscate el de Éxodo 33:16, lo puse en la NBI. Si no vienes con nosotros, asunto de presencia, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? La presencia da el favor de Dios. Y dice, ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de tu presencia si tu presencia no está? La presencia es la que va a testificar de cuál es su iglesia, hermano. Y su presencia es lo único que va a garantizar que vamos a concluir la misión sin fundirnos. Porque lo que viene por ahí, hermano, no es juego. Y eso donde quiera que usted se meta, Dios lo está diciendo. Dice ahí en Éxodo 33:14, cuando se logra hacer la intercesión y Dios le responde a Moisés, le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué hay tanto ministro fundido? ¿Por qué hay tanto ministro cansado? Va a necesitar soltarlo todo y encerrarse con Dios. Este no es tiempo de estar luciendo el llamado, ni probándose a sí mismo, ni haciendo despliegues de lo que Dios me dijo. Este es tiempo de estar en la presencia. La presencia, hermanos, es el lugar de protección. Pero en esa intercesión que Moisés tenía, hermanos, hubo condiciones de parte de Dios. Y Dios le dijo, la intercesión era por el pueblo. Éxodo 33, la intercesión era por el pueblo y a la vez Moisés, intercediendo por el pueblo, discutía asuntos personales de él que iba a tener que trabajar porque iba a cumplir una misión de Dios con el pueblo. Y cuando Moisés está intercediendo de esa manera por la presencia de Dios en el pueblo, hubo una negociación. Dios le dijo, como ellos son duros de cerviz, como ellos son tercos, como les gusta hacer las cosas como les da la gana, mi ángel irá delante y no en medio. Oh, iglesia, la presencia está, pero yo no estoy en la presencia porque Él no está aquí. Yo no estoy en medio de esa presencia. La presencia va al frente. Porque cuando hay una iglesia dura de servir, la presencia sí está, pero está a distancia. Y así el tabernáculo, el lugar de la presencia y de la gloria, fue sacado fuera del campamento. Hermanos, ha pasado. Toda esa historia desde Génesis hasta acá es pura profecía para este tiempo. Y en esa intercesión, Moisés le pide ver su gloria. Y le dice, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice, yo pasaré todo mi bien delante de ti, pero cuando yo haya pasado, lo que tú me vas a ver son las espaldas. Pero de ese mismo Moisés, dice, son las espaldas porque a mí no me va a ver nadie y se va a quedar vivo. Pero de ese mismo Moisés que le dijo, no me puede ver nadie y va a quedar vivo, así que lo que me vas a ver son las espaldas. De ese mismo Moisés, dice la Biblia, lo veía cara a cara. Moisés sí lo veía cara a cara y se quedaba vivo. Pero para una iglesia dura de servir, mi hermano, mejor el ángel se mantiene a la distancia y que le vean más que la espalda. Porque llega el tiempo que el que tenga que ser consumido va a ser consumido por la presencia.
Yo quiero que entendamos algo. Hay dos formas de relacionarse con Dios. Viéndole las espaldas o viéndole el rostro. Intensidades de su presencia. Y de sus espaldas sale todo su bien. Y la gente va detrás del ángel de Yahweh, detrás de la nube, recogiendo su bien, recogiendo su bien. Iglesia, pero no le ha visto el rostro. Lo que le ha visto son espaldas. Y a mí lo que me interesa es el bien, no me interesa su rostro. Mientras yo recoja el bien, estoy bien. ¿Quién es el ángel de Yahweh? ¿Quién es el ángel de Yahweh? Por favor, Ángelo. Dijo, ellos son mi pueblo, hijos que no se portarán falsamente. Y así, él se convirtió en ¿quién? En su Salvador. Seguimos. Y fue afligido con todas las aflicciones del pueblo. ¿Quién es ese ángel de Yahweh? Y fue afligido con todas sus aflicciones. El ángel de su presencia lo salvó. Y en su amor y ternura, él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. El ángel de Yahweh, ese del que habla el Viejo Testamento, hermanos, es Jesús, el Hijo, antes de haber venido a la tierra y manifestarse en carne. Y según ellos seguían la nube, en una relación de espaldas, recogiendo todo su bien, eso fue lo que hicieron cuando Jesús vino a la tierra. Jesús venía caminando, repartiendo bienes, sanando gente, libertando, y las multitudes lo seguían. Lo que le veían eran las espaldas, recogiendo el bien, recogiendo el bien, recogiendo el bien. Y hay una iglesia que todavía anda a las espaldas del Jesús de la tierra. El pueblo que ve las espaldas experimenta su bien. Ese pueblo que vio las espaldas, que seguía detrás del ángel, experimentó su bien. Pero Moisés, que vio el rostro, mi hermano, conoció el camino, conoció el propósito. Porque estar en su rostro, delante de su cara, no se trata nada más que de su bien. Se trata de destino, se trata de propósito, se trata de planes, se trata de voluntad. Se trata de la manifestación del corazón de Dios en la tierra, su gloria. ¿Y qué tipo de relación tiene la iglesia? ¿La nube le va al frente? O como Moisés, cuando se metía en el tabernáculo, la nube descendía y lo envolvía. Y yo le estoy diciendo, ya llegó el tiempo de decidir qué clase de relación quiere la iglesia con Dios. Eso ya llegó, hermano. Hay un pasaje en 2 Corintios 3:18 que dice esto, resumido, parafraseado lo que dice es esto. Que cuando miramos al Señor cara a cara, cuando miramos al Señor a cara descubierta, es ahí donde somos transformados. Y que esa relación es la forma en la que nosotros adquirimos la imagen de Él. Y eso mismo fue lo que le pasó a Moisés. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, en medio de la presencia, en el cara a cara con Dios, él vivió una transformación. Juan dice esto, en Primera de Juan. Le dice a la iglesia que le está escribiendo, dice, hermanos, esto es bien sencillo. Dios es luz.
Y Moisés fue transformado en el cara a cara a esa imagen porque su rostro se le llenó de luz. Se le llenó de él. Expresiones como la luz de tu rostro, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, solo demuestran, esas y otras más, solo demuestran que del rostro de Dios emana luz. Y cuando tú estás en el cara a cara, tú vives una transformación que te va a llevar a dimensiones de luz. Vamos a una paráfrasis de 2 de Corintios. Ángelo dice, si el viejo pacto, yo quiero que usted sepa algo, estamos hablando de gloria, y la gloria es la luz de Dios. Donde hay gloria se manifiesta luz. Donde hay presencia hay gloria, donde hay gloria hay luz. Si en el viejo pacto había tanta gloria. Si en el viejo pacto había tanta gloria que nadie podía mirar fijamente el rostro de Moisés porque estaba lleno de luz, ¿cómo no será mayor en nosotros? Diga, va a ser mayor en nosotros. Lo que le pasó a Moisés es nada. La gloria postrera es mayor. La iglesia va a alumbrar las naciones porque va a estar llena de luz. Pero es la iglesia que tiene relación. Es la iglesia que dejó el llamado como consecuencia de la relación. ¿Cómo no será mayor en nosotros el resplandor de su gloria, de la gloria postrera? Dice, 2 de Corintios 4:6, dice, porque el Dios que dijo allá en la creación, el Dios que dijo allá para la creación, dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, es el que vino a resplandecer en nuestros corazones para que seamos, mire bien, para que nosotros seamos iluminados y entendamos y conozcamos la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo, del Cristo resucitado. La iglesia tiene que tener un encuentro cara a cara con el que está sentado en el santuario celestial, no con el que caminó en la tierra. El Cristo del Apocalipsis, nuestro Mesías, el Cordero inmolado, tiene una cara que resplandece como fuego. Sus ojos son de fuego. Su boca es una espada. Él no está tocando. ¿Para qué? Por favor, déjame entrar. No, él está diciendo, estoy dando aldabonazos para que entres porque si no queda frito. Él está hablando con autoridad. Isaías 60. Hermanos, este texto nosotros lo hemos gastado y gastado, pero este es otro de los textos de este tiempo y hay que declararlo y declararlo porque ese momento ya llegó. Isaías 60. ¿Estamos ahí? Levántate, iglesia. Esto es cuestión de presencia, de gloria, de luz. Levántate y resplandece ya. Porque ya llega esa luz a ti. El conocimiento de la gloria en la faz del Cristo que está en el Apocalipsis, en el santuario celestial. Esa gloria está como un sol naciente levantándose sobre ti ahora. ¡Oh! Levántate, iglesia. Resplandece ya. Porque llega tu luz. Y la gloria de Yahweh amanece sobre ti. Y seguimos. Las tinieblas cubren la tierra. Una densa oscuridad va a caer sobre los pueblos. Pero sobre ti se levanta Yahweh. Y sobre ti será vista su gloria. Y cuando tú le das ese texto, esto es una ñapa. Cuando tú le das ese texto, un versículo más atrás que está en el 59,
nosotros sabemos que ya llegó ese tiempo. Porque dice en el 59, 20, 23, dice, cuando una generación, cuando 3 generaciones corridas hablen lo mismo, ya llegó ese tiempo. Vamos a hacerlo aquí bien doméstico. Aquí unos maduros, la palabra viejos está prohibida. Aquí unos maduros empezamos a decir no queremos nada con la religión tradicional. Lo que nosotros queremos es presencia. Y salimos de las denominaciones y empezamos a buscar presencia. Empezamos a buscar presencia y el Señor empezó a derramar una palabra que era diferente. Y estando ahí, salido ya, nos nació una generación que empezó a hablar lo mismo que nosotros. Y a esa generación ya le están naciendo los hijos, que se van a criar en el mismo vocabulario y en la misma palabra. Por eso nosotros sabemos que esa palabra es para el ahora. ¿Qué edad tienen los de Chuy? ¿Qué edad tienen los de Elvis? Los de Maribel y René Omar. ¿Qué edad tienen? Espere 10 años, hermano. Porque la iglesia que usted está viendo aquí, cuando termine la década, ni en sueños es la misma iglesia. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Porque ¿para qué tantas palabras así que me quedo a medias sin entender? ¿Qué es la luz, hermano? Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es Jesús. Pero mira lo que dice de la luz. ¿Qué es la luz? El próximo, por favor. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la luz? La luz es la vida de Dios en ti. Y a mayor luz, mayor la potencia de la vida de Dios en ti. Ah, pero tú dices, bueno, pero yo tengo vida eterna, ¿no la tengo? Pues sí, es verdad. Pero déjame darte una ilustración física. Tú tienes una vida natural en tu cuerpo. Cuando tú tienes un catarrón, una mongaza, esa vida que tú tienes en el cuerpo se resiente. Está débil. Si la enfermedad es muy seria, tu vida podría estar en peligro. Cuando tú ves una persona bien saludable y bien activa, tú dices, está llena de vida. Y así es la vida de Dios. La iglesia gloriosa, llena de luz, es una iglesia llena de toda la potencia de la vida de Dios para manifestarla en este mundo. Es la manifestación de la vida del que resucitó y venció la muerte. Es esa vida la que se adquiere después de lo natural. Es una iglesia que no va a actuar en lo natural. Y en la Biblia hay una representación clara de lo que son dimensiones de luz. Dimensiones de la presencia, niveles de su gloria, gloria primera, gloria postrera, intensidades de luz, porque la luz, como dice Isaías, empieza a nacer y va a llegar el momento que va a estar como el mediodía. Y esa representación, hermanos, es el tabernáculo. Y las cámaras del tabernáculo de lo que hablan es de las intensidades de luz. Vamos a ver. En el atrio nosotros tenemos la luz natural. Si es a luz natural, es la dimensión de la tierra. En ese atrio Jesús murió y resucitó. Pero Él no se quedó ahí, Él ascendió, ¿verdad? Entonces vemos la otra cámara, el lugar santo, donde hay una luz de candelabro. Hay una luz de candelabro, hermanos. Y esa luz es la luz de la revelación de Dios. Pero en el lugar santísimo
Hay una luz que es la luz de su gloria, porque allí está el arca de su presencia y Dios mismo es el que lo alumbra todo. Entonces el santo y el santísimo, hermanos, son dimensiones celestiales, porque ya, hermanos, no hay luz solar, no es luz natural. Hay cristianos, hermanos, que viven en el atrio, y en este tiempo Dios está diciendo que del atrio hay que salir, porque los atrios son hollados, y se quedan a luz natural cantando su salvación. Encontré la puerta, pero nunca entraron por la puerta. Se quedaron en la puerta, pero no pudieron penetrar dimensiones de luz que no son dimensiones naturales, hermanos. Para algunos, miren la próxima vista. Cuando Jesús murió, rompió la división del santuario, la división que había entre santo y santísimo. Y ahora todo ese santuario está lleno de su luz, de la luz de la presencia. Como estamos hablando de intensidades de luz, yo quiero explicarle algo. Algunos, Pablo en ese momento estaba hablando del velo de la cara de Moisés, pero para algunos, ese velo que se rasgó cuando él murió, todavía está puesto. Y pueden manejar una intensidad de luz de su revelación. Y pueden manejar una intensidad de luz de su provisión. Y pueden manejar una intensidad de luz de oraciones intercesoras. Pero la mayor intensidad, ya el Señor rasgó el velo para que estemos dentro de la intensidad de la luz de su presencia, de la luz de su gloria. Yo vengo hablando que nuestro entendimiento se abre, que estructuras religiosas están cayéndose, que el Espíritu está despertando en nosotros con su palabra el deseo de caminar hacia donde Él nos quiere llevar. Hay un camino que hacer. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él hizo ese camino y nosotros tenemos que hacer el mismo camino. Miren esto, 17, 4, 5, Juan, ahí no le escribí Juan, pero es Juan 17, 4 y 5, dice, vamos a ver el camino que hizo Jesús. Ustedes saben que cuando él estaba en el santuario celestial al lado del Padre y se despojó de esa gloria y vino a la tierra, concluyó una misión. Y entonces cuando Él concluye la misión antes de ser crucificado, hace esta oración y dice, yo te he glorificado en la tierra y yo he acabado la obra que tú me diste que hiciese, la obra de la gloria primera. Yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces continuamos. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, hermano, Jesús vino a la tierra y manifestó una gloria primera. Y ahora iba en un camino ascendente al santuario celestial. Era un camino de retorno. Diga, un camino de retorno. Un camino de retorno. Yo tengo que hacer un camino de retorno a esa gloria. Yo tengo que hacer lo que hizo Él para trascender. Dice Hebreos, vamos a la de Hebreos. Dice, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de manos, representación del verdadero. Él entró, hermanos, en el cielo mismo para presentarse delante de Dios por nosotros. Él hizo el camino de retorno. Vamos a la vista. Vamos a la vista, a la figura del tabernáculo. Él hizo un camino de retorno. Él murió y resucitó en el atrio y comenzó un camino de retorno al santuario celestial, hermanos, a otras dimensiones de gloria.
Y ese camino nos lo abrió. Y nosotros tenemos que hacer un camino de retorno porque Adán perdió una gloria, pero nos es de vuelta y vamos en el camino de retorno a perseguirla. Lo que nosotros queremos hacer es entrar en sus dimensiones de luz. Así que tenemos que hacer un camino. Alguna data antes de empezar el camino. Dice Efesios, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, allá en ese santuario, con Cristo Jesús. Nota, ¿cómo es que tú estás sentado en el santuario juntamente con Él, en los celestiales, cuando resucitas con Él? ¿Tú sabes cuál es el requisito para resucitar? Haberse muerto. Ningún vivo resucita a nada. Y la iglesia aquí está peleando si se muere a ella misma o no, pues está todavía en el atrio. Está a luz natural. Es en el atrio donde Dios te va a dar las muchas oportunidades para morir. Pero la decisión es tuya, mi hermano. Y entonces dice Colosenses, si es que fuiste resucitado. Si es que fuiste resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú sabes dónde tú estás, porque lo que estás mirando te dice dónde tú estás. Tú estás mirando lo que está pasando, el bochinche con el hermano, las luchas de poderes, el deseo de demostrar, de probar quién yo soy. La iglesia del atrio no tiene la revelación del resucitado. La iglesia del atrio lo vio ascender y se le quedó mirándole las espaldas. Israel, porque todo es profecía, hermano. Esa historia es una profecía para nosotros. Vamos a hablar acerca de ese camino de retorno y vamos a dar el trasfondo del camino del retorno para empezar a hacer el camino del retorno. Israel hizo un camino de retorno. La tierra de Israel, según Daniel, era llamada la tierra gloriosa. Era la esfera de la gloria porque allí estaba el tabernáculo, allí estaba el templo, allí estaba la casa. Allí estaba el lugar de adoración, allí estaba el lugar donde Dios moraba. Ese era el lugar desde donde se manifestaba su gloria. Por eso se llamaba la tierra gloriosa. Iglesia, hay una esfera de gloria. Y ellos fueron sacados de esa esfera. Y fueron llevados al cautiverio. Y la Biblia habla del camino del retorno que la iglesia está haciendo del cautiverio. Pero vamos a ver cuál fue la razón del cautiverio. La razón por la que ellos fueron sacados de la gloria fue el culto falso. Esto no es cosa liviana. El precio del culto falso es la pérdida de la gloria. Y el primer culto falso, y me van a decir, ya estaba a empezar a hablar de las fiestas y de Navidad y San Valentín. Ok, eso es culto falso. Y sepa lo que yo lo defiendo como Jambo con el puñal en la boca. ¡Vaya, vamos! Pero el primer culto falso es la iglesia, es el que la iglesia se hace a ella misma. De ese culto nacen todos los demás.
ese culto es el que le da la entrada a todas las otras formas de culto falso. Cuando la iglesia filtra todo lo que Dios está diciendo, para si le parece bien y si está correcto, obedecerlo, si le parece, hermanos, se está haciendo culto a ella misma. Y ellos, oiga mi iglesia, se quedaron en el cautiverio sin regresar a esa esfera de gloria hasta el día que reconocieron y se arrepintieron de su culto falso. Y la iglesia, y el Señor le está diciendo a la iglesia, salgan de Babilonia. Ya es el tiempo de salir de ese cultito. Mientras tanto, ellos se iban a quedar en cautiverio. Pero llegado el tiempo, el Señor despertó su buena palabra y ellos empezaron a arrepentirse. Y el ángel de Yahweh se levanta para empezar a abrirles el camino del retorno. Diga, el camino del retorno. El Señor se ha levantado para meter a la iglesia en un camino de retorno, mi hermano. Y vamos a revisitar cómo fue ese retorno. Ese retorno tuvo dos partes. Fueron dos remanentes que salieron. El primero salió con Zorobabel. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron a edificar. Ellos llegaron al lugar de la adoración verdadera. Se arrepintieron del falso culto y llegaron al lugar de la adoración verdadera y empezaron a construir. Pero el pueblo de alrededor, que estaban bajo la misma autoridad, bajo la autoridad del mismo rey, no los que no están convertidos, los que están bajo la autoridad del mismo rey, pero tienen una mente diferente. Cuando vieron que aquellos salieron del culto falso y empezaron a construir la verdadera adoración, a armar un reperpero, ¿se les parece a algo, hermanos? Yo recuerdo cuando hace como 20 años, ¿verdad? Nosotros empezamos a hablar del culto falso y de las fiestas paganas y nos cayeron chinchas de nuestros hermanitos. Y ese grupo que salió con Zorobabel tuvo que dejar la cosa quieta, hermano, porque la que se formó fue grande. Pero ahora Dios está sacando el segundo remanente, diga el segundo remanente del retorno. Ahora se levantan los Esdras y los Nehemías. Y usted sabe qué fue lo primero que hicieron. Hicieron el altar. La revelación del altar verdadero mantiene al enemigo en su límite. Dios está levantando los extras. Y prepárese para lo que va a oír. Dios está levantando profetas como Elías, hermanos, que están denunciando el culto falso de la iglesia. Y sepa que la iglesia se pasa comiendo maná, pero esos profetas tienen otra dieta. Esos profetas comen miel y langosta, no se hartan de maná. No se hartan de una comida linda, buena, dulce, fácil de masticar. Ellos comen langostas. Hermanos, esos profetas, Elías, comen miel porque Dios les está dando las fuerzas para completar una misión en esta dimensión, porque la iglesia empieza un retorno. Y comen langostas porque esos profetas, óigalo bien, iglesia, van a hablar juicios.
Y óigame bien, iglesia acostumbrada al maná, ya es hora de que cambie su forma de oír. Prepárese para oír cosas que a usted le gusten menos. Prepárese para oír confrontaciones a la iglesia y al gobierno. Aprenda a renunciar a sus conceptos políticos o de culto. Porque los Elías ya se están levantando, hermano. Yo no quiero señalar a nadie, pero yo he visto gente aquí profetizar acerca de gobierno y media iglesia queda espacajada porque dice, ay Dios mío, ¿cómo se atrevió? Pues prepárese para lo que oír. Lo que ha oído hasta ahora es poco. Cambie su estructura. Dios no adorna para las palabras. Dios cuando llama, llama en serio. Llama para sacudir. Llama para despertar. Cuando el invasor que los llevaba al cautiverio entró, lo primero que hace es entrar al templo. Eso es lo que dice. Nabucodonosor lo primero que hizo fue entrar al templo, al lugar de la adoración verdadera, y se llevó, hermanos, todos los utensilios valiosos que mostraban la gloria de Dios en esa adoración. Y el enemigo invasor entró para llevar a una iglesia al cautiverio y le ha robado todos los utensilios de oro que tenía. Le robó la pasión por Dios, le robó el deseo de rendirse, le robó la verdadera comunión, le robó la mente, el poder, la fe, la esperanza. Usted tiene que ponerle nombre a lo que le robaron. Pero cuando se levanta la generación de Nehemías, la del segundo retorno, el rey ordenó que los utensilios que habían sido robados se le devolvieran. El rey se los devolvió. Y sepa que cuando esa iglesia viene de retorno, trae los utensilios con ella. Tú empiezas tu camino de retorno y ya tú tienes deseos de volver a la verdadera adoración. Ya tienes hambre por la presencia. Ya estás diciendo, nada de esto me sirve, lo que yo quiero es presencia, aunque todo lo demás se fuña. Usted solo empieza el camino. Porque lo que dice la palabra es que si sales cojo, llegas danzando. Que si sales mudo, llegas cantando. Que si sales ciego, llegas viendo. Tú solamente decídete a salir, aunque sea cojeando. Pero el camino de retorno a la gloria hay que hacerlo. Dice que ese camino es un camino de santidad. Así que si tú lo que procuras es limpiarte, por torpe que seas, dice la Biblia, no te vas a extraviar. Te vas a quedar en el camino, porque lo que tú persigues es limpiarte. Dice el Señor, yo te voy a abrir ese camino. Y todos los lugares altos se van a bajar. Y todas las curvas se van a enderezar, porque yo decidí que tú llegas, porque tú te dispusiste a entrar a mi presencia. ¡Oh! Y nosotros tenemos que examinar cuáles fueron las cosas que Jesús hizo en ese atrio para comenzar ese camino a esa gloria mayor. Y lo primero que Jesús hizo fue presentarse Él como ofrenda. Así que cuando el Señor me estaba mostrando muchas otras cosas también que me ha mostrado del tabernáculo, yo empecé a buscar con relación a las ofrendas. Usted sabe que Levítico es el libro por excelencia. Hay unas ofrendas en Levítico, Shelem. Hay unas ofrendas en Levítico que la raíz de su palabra significa retorno. ¡Wow! La ofrenda del retorno.
Shelem son las ofrendas de paz. Tú tienes que en ese atrio, si quieres levantarte a dimensiones de luz, si quieres hacer ese camino a su gloria, esa es la ofrenda. Y dice Blue Letter Bible acerca de la ofrenda del retorno, dice, el propósito de estas ofrendas es compensar. Era un modo de extinguir obligaciones vencidas entre acreedores y deudores. ¡Wow! ¿Sabe qué pasó? Que en ese atrio Jesús se dio en ofrenda y perdonó. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para hacer el camino del retorno, esta ofrenda es ineludible. El propósito de estas ofrendas era compensar, era un modo de extinguir obligaciones vencidas entre acreedores y deudores. Shelem habla de la redención de Jesús y de la redención entre hermanos. Shelem era un sacrificio, va a costar. Si no te cuesta, no es ofrenda. Shelem era un sacrificio que se hacía con el propósito de hacer una unión, una alianza o un pacto. Cuando tú estás resolviendo problemas con tu hermano, tú le estás diciendo, yo quiero renovar el pacto. De esas ofrendas Jesús habló. Vamos a ver lo de Mateo. Las ofrendas del retorno. De esas ofrendas Jesús habló. Si tú estás presentando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, lo sabemos. Deja tu ofrenda en el altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Eso eran ofrendas de paz. Pero mire si es la ofrenda del retorno. Sigue diciendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras vas por el camino del retorno. Ponte de acuerdo, no lo dejes para llegar. Si tú quieres empezar este camino, ahora es el momento de esa ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel y en vez de encontrar un rey glorioso encuentres un juez. Porque aquí ustedes no saben que se están levantando las mismas cosas a la vez. Se está levantando el llamado a una iglesia gloriosa y se están levantando los juicios de Dios sobre la tierra. Y yo siento en mi espíritu, hermanos, esto se puede oír yo no sé ni cómo, pero el Señor está celebrando. Porque ya ha llegado el tiempo del levantamiento de la iglesia gloriosa. El Señor está de fiesta. Hay diferentes razones para perdonar, pero hoy vamos a trabajar Shelem. Eso no fue casualidad que el devocional trató de esto. Lucas 18 y Mateo 18 es algo que nosotros hemos oído, hermanos. Es este siervo de Dios, es este siervo que su amo le perdonó todas las deudas que tenía, pero él no quiso perdonar a su consiervo. Y dice esa parábola que él fue, por orden del amo, echado en una cárcel y los verdugos lo atormentaban. Los demonios atormentan cuando una persona no perdona a su consiervo. Eres metido en una cárcel, hermano, y los verdugos te atormentan. Entonces, hermanos, nosotros perdonamos porque queremos ser libres. Y es genuino. Entonces, otra razón para perdonar es que a la medida, primero tú perdonas porque tú quieres ser libre, pero como tú vas madurando y conociendo a Dios más y tú descubres que eres Dios y que lo que tú quieres en tu corazón es hacer lo que Él diga, tú empiezas a perdonar simple y sencillamente porque es un mandato de Dios. Y tú te das cuenta que la liberación tuya cuando tú perdones viene en automático, hermano, va a llegar. Porque tú perdonaste, pero a lo que a ti te interesa es obedecer a Dios. Entonces perdonamos porque vamos a ser libres o perdonamos porque queremos obedecer a Dios, porque es un mandato perdonar.
Pero hay otra razón de perdonar. Es Shelem. Dios nos está haciendo entender que perdonar te convierte a ti en una ofrenda para Dios. Perdonar es una ofrenda. Perdonar es una ofrenda. Cuando tú perdonas, tú eres la ofrenda. Y para trascender a una gloria mayor, hermanos, hay que perdonar siendo ofrenda. Y eso quiere decir que te va a doler, que te va a costar. Pero tú estás mirando las cosas de arriba. Yo voy para allá. Shelem se trata de regiones de luz. De regiones de la potencia de la vida de Dios en ti. Hacer ese tipo de ofrenda va a determinar en qué región tú estás. Vamos a ver los textos. Primera de Juan 2:8. Yo les escribo este mandamiento nuevo porque la tiniebla va pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en la tiniebla. Y la tiniebla va pasando porque arreglando con tu hermano, tú vas a ir saliendo de la tiniebla. Elevándote a dimensiones de luz. Dice Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, óigame, y no sabe a dónde va. Se le perdió la puerta de entrada a los celestiales. Porque la tiniebla le ha cegado los ojos. Hay un perdón, hermanos, que es el perdón donde somos ofrenda, que es un perdón sin engaño. Es un perdón sin engaño. Ese perdón no disfraza nada, ni necesita ningún booster para convencernos a nosotros mismos que tenemos que perdonar. Porque lo que se perdona para hacer un sacrificio y ofrenda, lo que se perdona es lo que hicieron contra ti sin explicaciones ni excusas. Yo perdono el mal que me hicieron. Y yo no tengo que estar, por ejemplo, yo no tengo que estarme diciendo, yo los voy a perdonar, porque es que de verdad nunca lo van a ver. Yo lo voy a perdonar porque fue por ignorancia que me lo hicieron. Yo te voy a decir algo, sinceramente. Si tú necesitas estarte dando ese booster y tú necesitas estarlo justificando para poderlos perdonar, tú estás perdonando en la carne. Y tú sabes que tú perdonaste en la carne porque aunque tú dices y declaras que perdonaste, todavía en la mente sigue cogiendo todo lo que te hicieron. Pero el ciclo de la justicia, donde ya tú descansas con lo que va a ser Dios, comienza con el perdón verdadero. Tú no necesitas primero justificar para después perdonar, porque ese no es el orden divino. El orden divino, lo que hizo Jesús fue primero perdonar para entonces justificar. Ese es el orden divino. Perdonar sin engaño es no adornarlo. Y ser Shelem es perdonar el mal que me hicieron para que sea bendecido. Te estoy diciendo que no va a ser en automático, que vas a llorar, que vas a tener que morirte, que vas a tener que entregar. Por eso es que eres ofrenda. E igual que tú no necesitas justificar a nadie, cuando sea usted, porque Shelem es two ways. Shelem es two ways. A usted le va a tocar pedir perdón.
Y como igual que cuando perdonamos no tenemos que justificar a nadie, asegúrese de que cuando sea usted el que venga a pedir perdón, no venga redimiéndose a usted mismo. Hay gente que viene a pedir perdón de esta forma. Hermanos, son pedidas de perdón engañosas, escondiéndose. Yo escondo mi iniquidad detrás de la iniquidad de otro. Y vienen y te dicen, yo vengo a pedirte perdón, porque tú me caías tan mal. Pero tú me caías tan mal porque es que tú te pones tan empachoso. Y tú dijiste esto y esto y esto, como si tú te creyeras esto y esto y esto. Y no saludas a nadie. Y empieza, hermano, y en vez de venir a pedir perdón para levantar el hermano, lo dejó tirado en el suelo, que ese hermano va a tener que estar una semana ayunando y sanando su corazón. Porque lo que están haciendo es escondiendo su pecado detrás del pecado del hermano. Cuando usted viene a pedir perdón, usted viene a hablar de su pecado. Eso solo demuestra la falta de pureza del corazón. Yo quiero hacer un paréntesis y explicar esto. El Señor estuvo enseñándome acerca del atrio. Y el Señor me dijo, me estaba hablando de Shelem, porque Shelem es en el atrio. Y Él me dijo, el huerto era un atrio. Dios no se quedaba ahí, entraba y salía, porque todavía el cordero no se había dado en la dimensión de la tierra. Por eso Dios no se quedaba ahí. Y hablándome de la mujer y de Adán y Eva, cómo se quedaron escondidos en el huerto, cómo esa iglesia se queda ahí porque se cree que puede seguir usando los recursos de Dios en el atrio. En cuanto ellos decidieron, como esta iglesia que fue llevada a cautiverio, según sus opiniones, cuando ellos decidieron hacer las cosas por su cuenta, sin contar con Dios, perdieron la gloria y quedaron desnudos. Pero que queden desnudos es la representación de que perdieron la inocencia. Inocencia no es que tú eres ingenuo. Inocencia, hermanos, es que tú tienes pureza de corazón. Ellos comían en las casas con sencillez de corazón. Ellos estaban en inocencia. Ellos no estaban desconfiando del hermano. La desconfianza es la evidencia de la pérdida de la pureza del corazón. Y cuando tú entras en este proceso de perdonar lo que te hicieron, y Dios empieza a descubrirte que tú estás desnuda, empieza a decirte, escucha iglesia, ¿quién eres tú para estar juzgando lo que te hizo tu hermano? Y empieza a venir a tu mente todo lo tuyo. Todo de lo que te has tenido que arrepentir tú. Y resulta que lo que le estás criticando al hermano fue exactamente lo que hiciste tú. Y para que te devuelvas a la pureza del corazón, el Señor te está diciendo, todo esto te perdoné. ¿Quién eres tú para no estar dispuesto a perdonar? Te perdoné lo mismo a ti. ¡Pam! Y llega la pureza de corazón, porque tú quedas postrado, arrastrado, maravillado de su misericordia contigo y entendiendo que tú tienes que extender la misma. Pureza de corazón. Nos cuesta perdonar porque no hay pureza. Y con esto quiero terminar, hermano. Esto es parte de otra enseñanza. Otra cosa que Jesús, y no lo voy a traer, solamente esta ñapita. Cuando Jesús entró, es más, desde antes de entrar al Monte de los Olivos, lo primero que Jesús entregó en el atrio fue su cuerpo físico. Porque el cuentito este de la iglesia, que como el cuerpo está tirado al desperdicio no importa, eso no es lo que dice la Biblia.
Dios compró un cuerpo, un tabernáculo. Como cuando usted compra una casa y paga precio para morar en ella, Dios compró cuerpos para morar en ellos. Y ese cuerpo también es lleno de la luz. Y la luz, la gloria de Dios en tu cuerpo, cuando tú entregas el cuerpo, la entrega del cuerpo te transforma la mente, eso lo hablamos otro día. Pero cuando tú empiezas, según Levítico, a entregar los órganos de tu cuerpo físico, tu cuerpo físico empieza a llenarse de luz y la enfermedad del cuerpo empieza a retroceder porque la enfermedad se mueve en tiniebla. Y cuando tu cuerpo empieza a entrar en dimensiones de luz, la gloria de Dios se empieza a manifestar y todo lo que está pasando en tu cuerpo empieza a ponerse en orden. Vamos a cerrar con esto. Lucas 11. Si tu ojo, Dios va a permitir que tú veas las fallas de tus hermanos. Dios lo va a permitir. El problema no es que veas fallas. El problema es cómo te vas a portar y cómo se va a portar tu corazón con lo que ves. Porque el que está siendo probado eres tú. Y si tu ojo, cuando ve, está sano, todo tu soma, todo tu cuerpo físico va a estar sano. El otro, si tu cuerpo está lleno de luz, no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso, como cuando una lámpara ilumina con su resplandor. Y así es que vamos a hacer luz en el mundo. ¿Cuántos quieren empezar ese camino de retorno? Vamos a ponernos en pie. Usted haga lo que usted quiera. Vamos a dejar que el Señor nos ministre. Es su gloria. Es Dios haciendo lo que quiera con nosotros. Dios haciendo lo que quiera con nosotros. Examine primero cuáles fueron los utensilios que le han robado. No importa si está cojo, no importa si no lo tiene todo, si no lo ve todo, no importa. Usted lo que quiere es empezar el camino a la esfera de su luz, de su gloria, de su vida. Usted no se quiere quedar en el atrio. Señor, tu obra en nosotros, tu obra salvadora, venimos confesando nuestros pecados y renunciando al culto que nos hemos hecho a nosotros mismos, Señor, y que nos han mantenido en cautiverios del corazón y de la mente. Y hemos perdido la manifestación de tu presencia. Y cuando empezamos a buscarte, ni siquiera sentimos tu presencia, porque está distante a causa de que hemos sido duros de cerviz. Yo, Señor, he sido duro de cerviz. Y yo vengo a arrepentirme de esa dureza. Yo vengo a reconocer que he estado juzgando, hermanos. Que me he salido de la posición de hermanos para asumir una posición de juez, poniéndome en el lugar tuyo, endiosándome cuando me pongo de juez. Yo renuncio a haber puesto mis criterios, mis opiniones y mi forma de ver las cosas con un ojo malo viendo a mi hermano en la incapacidad de verme yo.
Y yo vengo a ponerme en ofrenda y en sacrificio, Señor. Aquí me postro para que tú me muestres cómo he sido yo y lo que tengo yo que yo no me he visto. Muéstramelo. Muéstrame por qué es que yo he estado buscando a fulano o a mengano o a perencejo. Muéstrame cuál es el manantial de agua negra que ha estado alimentando eso. Y son mis propias fallas. La raíz, Señor, ha sido endiosarme y ponerme como juez y no he tenido temor de ti. Oh. Venimos renunciando al orgullo. Venimos renunciando al corazón duro que te mantiene a la distancia. Mía es la iniquidad y tuya la justicia. Y cuando no entraba a tu presencia no era porque tú no querías estar, era porque yo mismo te alejaba. Hay cosas, Señor, que la mejor puerta que yo abro para ti es reconocer mi iniquidad y arrepentirme. Y de ahí en adelante tú lo tomas. Así que yo vengo destrozando y picando en trozos mi ser interior, todos los cuestionamientos que yo tengo acerca de, yo vengo a entregarlos y a ponerlos en el altar en trozos. Yo vengo entregando mis riñones físicos y espirituales que son mi mente y mis opiniones. Yo vengo entregando en esta ofrenda el hígado que segrega bilis. Y ha estado segregando bilis, amargura en exceso. Y ha estado dañando mi vesícula y mi sistema digestivo de tu palabra. Yo vengo entregando el hígado. Entregue, hermano, hasta el hígado natural. Yo vengo entregando el espinazo, la espina dorsal, que comienza en esta cerviz dura que no se ha querido rendir. Oh, Zebetera. Oh, Zerebetera Babasha. Las cosas que nosotros hacemos no son las que hace el mundo. Usted no lo tiene que entender, usted lo tiene que desear. Etiande que ya uturrucurrubusate rebabanda. Comienza un camino de perdón, comienza un camino de reconciliaciones, comienza un camino de pacto con el hermano, un verdadero acoyuntamiento. Y taratata, la tiniebla va pasando, la tiniebla va pasando, la tiniebla del corazón y la mente va pasando ya. Y ende shakarabatiribibanda, porque soy sacrificio, yo vengo a entregar esto sin argumentos. Y si lo pongo en el altar, se quema completo y la ceniza no la puedo recuperar. Esto yo no lo vuelvo a coger para atrás. Yo vengo bendiciendo a mi hermano, como dice Juven, bendiciéndolo hasta las medias. Yo vengo bendiciendo al que me hizo mal. Yo le estoy diciendo a la iglesia que vienen traiciones grandes. Sheketa, y vamos a ser probados. Y vamos a bendecir, y a bendecir, y a bendecir, y a morirnos, y a hacer ofrenda, mayores dimensiones de luz.
Hijos naturales e hijos espirituales van a traicionar. Dios mío. Pero la iglesia que tiene los ojos puestos en las cosas de arriba es la que va a cruzar. Tarenda. Dios está llamando a su iglesia a Shelem. Bendecimos a los que nos han hecho mal. Bendecimos su casa. Bendecimos su familia. Bendecimos sus corazones. Te pedimos, Señor, que tu luz, que tu rostro resplandezca sobre ellos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia con ellos. Te pedimos, Señor, que los levantes y los metas en el camino tuyo, porque igual que quiero para mí, quiero para ellos. En el nombre de Jesús, declaramos que la iglesia empieza a ver el perdón desde de otro nivel. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.